Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Mi equipo va a presentar el proyecto final. Somos Jania Lisset, Arely Gutiérrez, Eric Hernández y Elizabeth Martínez. Iniciaremos por qué es una macro. Una macro en Excel es una introducción automática que se ejecuta para un procedimiento o acción personalizada y que se puede potenciar entre sí. Aquí tenemos las ventajas y desventajas de de las macros, en la cual en las ventajas tenemos una menor posibilidad de cometer errores, es decir, disminuye el rango de error para que así podamos tener en cuenta que esto nos ayudaría bastante para no cometer errores que podrían parecer mayormente potenciales. Tiene una flexibilidad en la programación al permitir el uso de parámetros, al igual que al ser más pequeño el código de fuente, también es más fácil de leer por otros. Es muy útil para evitar tareas largas que requieren mucho tiempo. Solo ejecutar la macro y puedes regresar de igual manera a cuando hayas finalizado. ¿Cuáles serían posibles desventajas de las macros? Las desventajas de las macros son que el código ejecutable se vuelve más grande con cada llamada a la macro. Las macros deben de ser bien planteadas para evitar la redundancia en el código. ¿Cuál es la función principal? En el ámbito administrativo se realizan varios documentos, con formatos muy parecidos y en algunas condiciones iguales, por lo que cada de 2 por 3 se tiene que ejecutar la misma acción de forma mecánica, lo cual lleva bastante clics o vueltas a la aplicación. Con las macros se puede automatizar todo esto, de forma que se realicen en orden todas las acciones que se suelen hacer de manera repetitiva. Antes de grabar en una macro, para llevar a cabo es importante llevar una serie de tareas en un rango de Excel. La macro solo se ejecutará en las celdas de rango. Así agregado a otra fila, la macro no ejecutará el proceso en la fila nueva, sino solo en las celdas del rango. Se ha planeado grabar un proceso largo de tareas, planteándose en tener macros relevantes más pequeñas en lugar de tener una macro larga. También es importante saber que no es necesario que solo las tareas de Excel se puedan grabar en una macro. El proceso de macros puede extenderse a otras Office y a cualquier otra aplicación compatible con Visual Basic. Por ejemplo, puede grabar una macro en la que primero se actualiza una tabla de Excel y después abrir Outlook para enviar por correo electrónico a otra dirección de correo electrónico. Para grabar una macro es importante abrir el código de desarrollador y hacer clic en grabar macro. Lo segundo es en el cuadro nombre de la macro escribir un nombre para la macro y posteriormente crear un nombre lo más descriptible posible para que se pueda encontrar rápidamente y así se crea más de una macro. También una nota es que si se quiere asignar un método abreviado de teclado para ejecutarle una macro en el cuadro de tecla, se abre la tecla de método abreviado, escribir cualquier letra y que, bueno, que queramos usar y también posteriormente usar las combinaciones de teclas control más mayúscula, ya que la combinación de teclas de la macro invalidará cualquier tecla del método abreviado predeterminada equivalente de Excel mientras el libro está abierto que contenga la macro. Las tablas dinámicas en Excel son una herramienta que permite resumir, analizar y agrupar datos para realizar comparaciones, ver patrones y tendencias en ellos. Es decir, que son un reporte flexible y práctico para procesar datos e información en nuestras hojas de cálculo de Excel. Una tabla dinámica en Excel nos permite visualizar la información de forma compacta, algo muy útil para la toma de decisiones. Nos brindan una mejor perspectiva de una base de datos, facilitando su trabajo y operación. Funciones principales. Las principales funciones de una tabla dinámica son consultar de manera sencilla grandes cantidades de datos e información trabajada, visualizar los datos por categorías o subcategorías, trabajar con cálculos y fórmulas de Excel, personalizadas o más avanzadas, profundizar en los detalles de las bases de datos o información que deseamos trabajar, expandir y contraer la información y destacar resultados, filtrar y agrupar la información. Para un administrador, la función de las tablas dinámicas
de resumir y analizar rápidamente grandes volúmenes de información, le permitirá calcular, por ejemplo, cuántas unidades de un producto o servicio brindado por su empresa se han vendido y tomar decisiones en base a ello. Bueno, ahora veremos cómo hacer una tabla dinámica. El primer paso es ingresar los datos en un rango de filas y columnas. Cada tabla dinámica en Excel comienza con una tabla básica donde se alojan todos los datos que se utilizarán. Para crear dicha tabla solo debes ingresar los valores en conjunto específico de filas y columnas. Utiliza la fila superior o la primera columna para clasificar los valores de acuerdo con lo que representan. El segundo paso es ordenar datos por un atributo específico. Cuando tengas todos los datos que deseas ingresar en tu hoja Excel, se ordenan estos datos de alguna manera para que sea más fácil de administrar una vez que se conviertan en una tabla dinámica. Para ordenar los datos, haz clic en la pestaña Datos en la barra de navegación superior y selecciona el icono Ordenar, que están debajo de ellos. En la ventana que aparece puedes optar por organizar tus datos por cualquier columna que desees y en cualquier orden. El tercer paso es resaltar las celdas para crear una tabla dinámica. Una vez que se hayan ingresado los datos en la hoja de cálculo de Excel y ordenado a tu gusto, resalta las celdas que desees resumir en una tabla dinámica. Haz clic en Insertar en la barra de navegación superior y selecciona el icono Tabla dinámica. También puedes hacer clic en cualquier lugar de tu hoja de trabajo y seleccionar Tabla dinámica e ingresar manualmente el rango de celdas que deseas incluir en ella. Esto abrirá un cuadro de opciones donde, además de establecer los rangos de celdas, puedes seleccionar si deseas enviar esta tabla dinámica a una nueva hoja de trabajo o mantenerla en el mismo lugar ya existente. Si abres una nueva hoja, puedes ir hacia ella una vez que la hayas elegido, y de ahí ya solamente le das clic en aceptar. El cuarto paso es arrastrar y suelta un campo en el área, que son etiquetas de fila. Excel creará una tabla dinámica en blanco y el siguiente paso es arrastrar y saltar un campo etiquetado de acuerdo con los nombres de las columnas que la hoja de cálculo en el área etiquetas de fila. Esto determinará el identificador único, título de publicación, nombre del producto, etc. Y la tabla dinámica estructurará esos datos. El quinto paso es arrastrar y suelta un campo en el área de valores. Después de que se haya establecido la organización de los datos, el siguiente paso es que se agreguen algunos valores arrastrando un campo al área de valores. El sexto y último paso es afinar tus cálculos. La suma de un valor particular se calculará de manera predeterminada, pero también puedes cambiarla fácilmente o algo como promedio, máximo o mínimo, según lo que desees. Pues en conclusión, en base a lo aprendido sobre las macros y las tablas dinámicas en Excel, podemos determinar
que en el ámbito administrativo nos serán de gran utilidad, ya que con esta misma podemos reducir el tiempo para la búsqueda de datos o la estadística de estos mismos. De igual manera nos permite realizar una mejora y maximizar la eficacia al determinar las áreas donde tendremos más áreas de oportunidades. Siguiendo con la conclusión, podemos decir que serán de gran utilidad para ayudarnos a mejorar el trabajo administrativo mientras seguimos en la universidad o una vez que salgamos de ella, ya que por naturaleza de la actividad nos pide recabar datos para informes, control de las actividades y estadísticas de las áreas, etc. Es así como determinamos que son de gran utilidad y nos ayudan a minimizar el tiempo de espera o búsqueda de la información, así como la correcta optimización de los recursos. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.